Bueno, entonces vamos a revisar lo que corresponde a la parte de educación ambiental. Al hablar de educación ambiental, nos remitimos a todo lo que tiene que ver con los términos de ecología, de ecosistema, de medio ambiente, de naturaleza, que finalmente fungen un papel importante dentro de la preservación y la educación ambiental. El objetivo de esta sesión, pues es que todos podamos reconocer los conceptos fundamentales de ecología, las variables que conforman esa parte de ecología y las implicaciones en la calidad de vida y en la capacidad productiva de las personas. ¿Qué temáticas o qué conceptos revisaremos? Lo que corresponde a ecología, a naturaleza, a ambiente, condiciones ambientales, recursos naturales, impacto ambiental, aspecto ambiental, contaminación ambiental, capacidad de asimilación de un recurso, ecosistema, sistema, flujo de energía en la Tierra, vertimientos, emisiones atmosféricas y, por último, los residuos sólidos. Vale la pena aclarar que pues vamos a ver la generalidad, no vamos a ser tan específicos en el desarrollo de la temática. Entonces, como primera medida, me voy a permitir compartirles un video que tiene como objetivo revivir una crónica de medio ambiente que se realizó el año pasado. Entonces, denme un segundo, ya comparto el video. Hola, yo soy Mario, el subcantante, la voz de Doctor Crápula, y hoy estoy invitado en Bravísimo a hablar un poquito sobre la situación planetaria en tema ambiental. Siempre he tenido como un tema ambiental como en mi corazón porque siento que la naturaleza es lo que realmente me reconecta conmigo y me relaja, pero todo realmente comenzó a partir de un documental que se llamaba The Earth, o sea, la Tierra, en donde mostraban todo lo que estaba pasando pues como por el calentamiento global y las cosas ambientales, como las especies estaban muriendo, etcétera, etcétera. Entonces dije como, hay que empezar a actuar ya, y ese fue realmente el día que algo hizo clic adentro como de un nivel de conciencia mucho más grande. Bueno, yo nací en un hogar netamente ambientalista. Mi padre es abogado especialista en derecho del mar, siempre en contacto con el territorio, con esa semilla, digamos, sembrada desde que yo era un pequeño en mi casa. Estamos en un punto en el que estamos a esto de acabar con todo, incluso con nosotros mismos, porque a nivel mundial hay muchos países que digamos ya han hecho conciencia ambiental, pero habemos muchos otros que no, en donde prima un tema económico, y siento que no han entendido los gobernantes que cuando no haya agua, cuando no haya aire para respirar, no va a importar todo el petróleo, ni el oro, ni nada. Entonces estamos en un nivel súper crítico, y si no actuamos ya, todos nos vamos a desaparecer del planeta. Esta semana estamos moviéndonos en medio de una alerta elevada por científicos británicos, según la cual un enorme trozo de hielo de la Antártida está a punto de desprenderse como producto del calentamiento global. Y noticias así las estamos recibiendo cada semana. Están los informes de la ONU, por ejemplo, con motivo de la COP25, que nos muestran que hemos vivido la década más caliente desde que se hacen las mediciones, y que 2019 fue el segundo año más caliente de esa década, que marcó récords. Tengo cerca muchos amigos que trabajan en temas ambientales, y se sabe que los océanos se están acidificando, se están volviendo más ácidos cada vez y se están calentando. Y cuando la temperatura de los océanos cambia y cuando el nivel de acidez de los océanos cambia, pues
es más difícil que perdure la vida en los océanos. Y también esto genera unos cambios en las corrientes que hacen que muchas especies, digamos, de peces no puedan hacer sus desplazamientos y sus migraciones naturales y no se puedan reproducir. Los océanos son las cloacas de los humanos y los ríos son las cloacas de los humanos y estamos enviando sin ningún tipo de filtro y de filtración todos nuestros desechos a los mares y luego estamos consumiendo lo que el mar produce y nosotros estamos comiendo nuestra propia basura. Se ha especulado mucho sobre lo que pasó en la Amazonía y lo que está pasando realmente es que eso no se ha acabado. Sigue habiendo incendios en la Amazonía, lo que pasa es que no son de esas dimensiones como se presentaron hace poco, pero incendios en la Amazonía hay todos los días. Hay gente queriendo acabar con el bosque tropical para poder ampliar los linderos de los potreros para pastar con ganado, no es un secreto. Y también para construir y para saquear y para sacar materias primas para producir. O sea, los intereses actuales son producir dinero y en un momento pues la humanidad se va a autodestruir. Entre muchas noticias que todos los días manejamos ha resultado especialmente impactante y dolorosa, no solo porque está muy reciente en nuestras memorias, sino porque ha sido realmente duro ver los animales muriendo en Australia. Y también uno a veces se pregunta por qué nos impacta tanto ver morir un koala o ver morir un cangurito y no nos impacta ver morir a la gente ahogada en Indonesia como producto de estos mismos fenómenos climáticos o miles de personas muriendo en medio de ciclones y de huracanes. Y yo creo que pues, nos acostumbramos a manejar tanto las tragedias que incluso en eso vamos perdiendo conciencia. Pero la muerte masiva de tantos animales indefensos que no entienden lo que les está ocurriendo y que de repente se ven envueltos en el fuego ha sido una cosa que yo creo que ha golpeado a las conciencias de las personas. Y me parece muy preocupante también porque Australia siempre ha sido un país conservador de especies y que ha conservado mucho su fauna y pues se salió de las manos en estos incendios. Vamos a vivir las consecuencias de esos incendios, mejor dicho. Entonces, si lo que pasó en el Amazonas y lo que está pasando en Australia no es un llamado de atención y no es un despertar de conciencia para todos, ahí sí, chao. Las noticias pues son muy tristes y son preocupantes, pero también hay hechos esperanzadores, como por ejemplo el hecho de que Greta Thunberg, la joven activista sueca, haya sido declarada por la revista Time como personaje del año y con ella toda una generación de jóvenes que está adquiriendo conciencia sobre lo que le sucede al planeta y que está cambiando sus hábitos, que está saliendo a protestar masivamente en las ciudades del mundo en los Viernes por el Futuro, nos muestra que de todas maneras hay no solo una preocupación creciente, sino también una conciencia creciente y algún cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones que aunque sea lento, también ya es evidente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es de verdad alzar nuestra voz de una forma amorosa, utilizar las redes sociales para cosas útiles y de alguna forma sí pedirle a los gobiernos que se pellizquen y se despierten para que cuiden el planeta. 2, todo empieza por casa. Entonces, acabar con plásticos de un solo uso. Entonces, si van a salir a la calle y van a usar botellas, compren su botilito, tengan un filtro en la casa y lo llenan. Muchas veces en los edificios bajan toda la basura y el camión de la basura se llena todo, entonces busquen un reciclador cercano. Eso es lo que hago yo. Los recicladores vienen los días que viene el camión de la basura, esos días estén pendientes y sáquenle a los recicladores todo lo que están utilizando. Por favor, por favor, por favor, no les estoy diciendo que se vuelvan vegetarianos, pero reduzcan el consumo de carnes rojas, de productos lácteos. Eso es súper importante para ayudar al planeta. Le mando un saludo grande a toda la gente que ve Bravísimo. Siempre es un buen momento para estar pensando en lo que hacemos en nuestra vida diaria y cómo estamos comportándonos en comunidad y todo lo que hacemos, cómo afecta a los demás. Entonces, pues los invito a abrir un poquito el corazón, la mente, a que estudiemos un poquito más qué pasa en temas ambientales en el mundo, y a que tengamos un poco más de amor propio por esta gran esfera linda que se llama el planeta Tierra.
Bien, entonces tenemos que el término ecología, que es de lo primero que vamos a hablar, pues tiene como todo un origen. Especialmente lo trajo una persona de Alemania, Ernst Haeckel, y pues está compuesto por dos palabras griegas. La primera es oikos, que corresponde a casa, vivienda, hogar, y logos, que es el estudio de ese mismo hábitat. En consecuencia, significa el estudio de hogares. Eso fue en el año de 1866. Ya si nos referimos como tal a la parte de definición, la ecología es una relación, una interacción y una interdependencia que existe entre el ambiente y el ser vivo. Entonces, esa misma ecología se encarga de estudiar cuáles son o cómo se dan esas conexidades y de qué manera se benefician tanto el uno como el otro. Por supuesto que a nivel del planeta hemos visto afectada la ecología y por eso pues es que ahorita tenemos grandes problemas en torno a lo que es contaminación ambiental y cambio climático. La naturaleza se define como un conjunto, como el orden, como esa de todos los elementos que existen en el cosmos, en la dimensión espacio-temporal y a los cuales se les llama elementos naturales porque forman parte de esta naturaleza. Ahí están pues el sol, está el viento, el aire, los animales, los vegetales, los minerales, los seres humanos, los microorganismos, la luz, la temperatura, el agua y pues como pueden notar, pues son bastantes elementos que se constituyen en la naturaleza y que aportan lógicamente su granito de arena para la conservación de este ecosistema. Es determinado medio. En este caso, pues está la parte acuática, la parte terrestre, la parte aérea. Estos lugares o estos espacios se definen como factores o componentes ambientales y pues ahí están distinguidos por dos grupos. En este caso sería el primer grupo las condiciones y en el segundo grupo los recursos. Todo constituido o nombrado como ambiente. En torno al ambiente, que resulta ser otro aspecto relevante, entonces en este ambiente pues confluyen o se suman todas las influencias que ejercen los diferentes componentes ambientales sobre determinado espacio, sobre determinado medio. En este caso, pues está la parte acuática, la parte terrestre, la parte aérea. Estos lugares o estos espacios se definen como factores o componentes ambientales y pues todo constituido o nombrado como ambiente. Tenemos la influencia del medio ambiente que pues nos trae consecuencias o positivas o consecuencias negativas para el espacio que nos rodea o para el ecosistema que nos rodea. Las Naciones Unidas define el medio ambiente como un conjunto de componentes físicos, de componentes químicos, de componentes biológicos y sociales que son capaces de causar un efecto directo o indirecto en un plazo corto o en un plazo largo sobre los seres vivos y las actividades humanas.
La RAE nos define el medio ambiente como un conjunto de circunstancias que influyen en el ser vivo, la parte del desarrollo y en la parte de las actividades. Entonces, de acuerdo a estas dos definiciones, se determina que el medio ambiente corresponde a un conjunto de valores naturales y socioculturales que en un momento determinado influyen en el desarrollo del ser humano y de su descendencia. En ese medio ambiente, pues tenemos aquellos factores ambientales que, como les decía, pueden incidir de manera positiva o de manera negativa. En las dos ramas de factores ambientales se encuentran ambientales. Allá tenemos pues el aire, la luz, la temperatura, la presión, el pH, entre otras condiciones atmosféricas, ¿cierto? Y en la parte de los recursos naturales tenemos los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. O sea, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Cuando hablamos de la capacidad de asimilación de un recurso natural, resulta que todo lo que nos rodea, pues finalmente se convierte en un recurso, ¿sí? Entonces, el comportamiento que tenga ese recurso al recibir una carga contaminante o un agente contaminante, puede ser que ese recurso tenga la capacidad de eliminarlo o tenga la capacidad de asimilarlo a través de un medio natural. Es decir, que se adapte a la temperatura local, al caudal, a la presión, al oxígeno, a los microorganismos, a las condiciones de flujo, pero pues eso va de la mano es de qué tanta carga o qué tantos agentes pueda recibir determinado recurso natural. Es bien sabido por todos que la Tierra, pues digamos que tiene una capacidad de adaptación, pero que está llegando a ese límite precisamente por el comportamiento del hombre con pues todos los componentes de ese medio ambiente y de los ecosistemas a nivel mundial. Por eso pues tenemos la siguiente definición que se llama ecosistema, en donde nos permitimos hacer la relación de comunidad con un ambiente determinado. En este caso, pues el ambiente es inanimado. Ahí actúan varios aspectos, ¿sí? En conjunto para determinar una reacción. Entonces, ¿cuáles son esos componentes de ese ecosistema? Los componentes bióticos. Allí están los productores y los consumidores, que ya los voy a explicar de qué se trata cada uno. Como ejemplos tenemos las plantas de clorofila, y en los consumidores tenemos los herbívoros, los carnívoros, ¿sí? Y en los componentes abióticos, ¿sí? Tenemos el clima, la altitud, el suelo, la erosión, los sedimentos, la evaporación, la gravedad, la presión atmosférica y la radiación solar. Significa eso que son elementos indispensables para poder vivir. Nosotros no podríamos existir si no estuvieran esos componentes abióticos dentro de nuestro ecosistema, o sea, dentro de nuestro planeta Tierra. En esta diapositiva hablamos de esos componentes bióticos de los productores y los consumidores. Voy a ser más específica en cada uno de ellos. Entonces, en ese nivel trófico donde están los productores, acá tenemos lo que corresponde a los organismos autótrofos,
¿sí? Que significa que ellos producen materia orgánica mediante la fotosíntesis o la quimiosintesis, por eso estaban las plantas. También están las algas y algunas bacterias. En cuanto a los consumidores, que son los de segundo nivel, pues están los heterótrofos. Ahí pues también producen materia orgánica, pero parten de la materia orgánica de otros seres vivos. ¿Sí? Los consumidores primarios son organismos que se alimentan principalmente de organismos de primer nivel, o sea, las plantas. Por lo tanto, son herbívoros o fitófagos. Y los consumidores secundarios son organismos que se alimentan de los consumidores primarios. En este caso, son zoófagos o carnívoros. Para los consumidores terciarios, son organismos que se alimentan principalmente de consumidores secundarios. Los cuaternarios son organismos que se alimentan principalmente de consumidores terciarios. Entonces, recordemos por allá cuando nos explicaban en biología que prácticamente todos los seres vivos, incluyendo lógicamente a los animales, se necesitan del resto de personas y del resto de animales. Por eso se da la cadena alimenticia para poder sobrevivir. Entonces, en el tercer nivel tenemos estos descomponedores, en donde están los organismos que obtienen la energía del resto de los seres vivos y son organismos heterótrofos que absorben nutrientes por ósmosis. Todo esto forma esta cadena trófica que les hacía mención. Recordamos en ciencias que nos hablaban de esta cadena alimenticia y que básicamente pues requiere de una corriente de energía de todas las especies que actúan en un ecosistema y que básicamente lo que hacen es sobrevivir y, por supuesto, producen unos residuos que son aprovechados de un organismo a otro dependiendo pues de la cadena alimenticia. En cuanto al sistema, entonces ya hablamos de ecosistema, viene la derivación. Entonces, un sistema es una relación, es una interacción o una interdependencia que existe entre un grupo de elementos que actúa como un todo unificado. Entonces, para esto tenemos pues sistemas fabricados por la mano del hombre y sistemas como los ecos, ¿cierto? Los ecosistemas pues que son propios de la naturaleza. Ambos se pueden convertir en elementos nocivos para el medio ambiente a nivel general. Si tenemos un ecosistema dañado, pues va a influir de manera negativa. Si tenemos un sistema industrial, va a ser nocivo para la calidad, digamos, del medio ambiente de la zona circundante. Por esa razón, tenemos algo que se denomina impacto o externalidad ambiental. Entonces, esto anterior que les decía en los ecosistemas que resultan afectados por la mano del hombre, se ven relacionados con estos impactos, porque nosotros como seres humanos siempre tenemos actos que no, pues que pueden ir en contravía de la conservación de este medio ambiente. Entonces, al generar un impacto significa que hay una alteración de ese medio natural donde el hombre desarrolla su vida ocasionada por un proyecto o por una idea, una actividad, una tarea que yo decidí llevar a cabo en un entorno que no corresponde. Les voy a poner un ejemplo claro. En el barrio X, donde yo decidí montar un taller de arreglo de motos. Es una residencia urbana
en donde en el segundo piso es una casa y en el primer piso funciona como taller. Entonces, ahí yo puedo tener un impacto hacia el medio ambiente porque de ese taller me emergen sustancias químicas que no deberían salir para ser contaminantes, agentes contaminantes al medio ambiente. ¿Sí? Eso es por poner un ejemplo, pero son muchos los impactos o externalidades ambientales. Ya hablamos de lo negativo ahorita en las siguientes diapositivas, pero pues voy a contarles lo positivo del asunto. Entonces, cuando hablamos de impactos positivos, es porque hay una generación de empleos, es porque hay una creación de nuevos sitios recreativos, de mejores áreas de uso especial. Entonces, en esa circunstancia se considera que un impacto es positivo, pero si yo llevo eso a la parte ambiental, entonces al hablar de ese impacto, yo lo considero como un agente contaminante atmosférico, que significa que hay un elemento químico que de manera natural o de manera artificial va a ser arrastrado por el aire. Puede estar en forma de partículas, en forma de gotas, en forma de vapor o en forma de gases. Entonces, si se dan cuenta en la imagen, tenemos lo que produce la parte industrial, ¿sí? Las emisiones atmosféricas, las emisiones, perdón, industriales de los carros, de algunas empresas, de incendios. Eso genera una dispersión a través de esas vías de vías aéreas y luego una emisión, o sea, una absorción por parte del hombre de todas esas sustancias que son nocivas para la salud. Y pues lógicamente para el medio ambiente. Hay unos contaminantes primarios en torno a, a esos impactos. Entonces, esos primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre. Y los secundarios son aquellos que se forman en la atmósfera, ¿sí? En las capas de la Tierra, al reaccionar con los contaminantes primarios. Como ejemplo de esto está el ácido sulfúrico, el bicarbonato, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, que al oxidarse el contaminante primario y el ozono que se forma a partir del oxígeno. Entonces, eso se convierte en nitrógeno y se llama gases de efecto invernadero. ¿Sí? Se convierten en agentes contaminantes y pues son nocivos obviamente para la salud y para el medio ambiente. Como ejemplos de estos impactos, aparte de lo que yo les acabo de mencionar, está la alteración de masas de agua por arrastre de sedimentos. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hay una avalancha? Entonces, se arrastran unos sedimentos y se genera una contaminación ambiental. Hay una alteración de la calidad de alguna corriente de agua usada por la población. Entonces, esos, acordémonos del ejemplo de Hidroituango, que ahorita digamos que ya el tema está un poco más recuperado, pero un año estábamos hablando de que a causa de la generación de esta planta que, que pretendía recabar energía para el departamento de Antioquia, se generó un desabastecimiento
del caudal del río Cauca y pues por supuesto generó pérdidas no solamente desde lo económico, sino desde lo ambiental. Entonces hubo mucha muerte de peces, de algunas especies que quedaron en vías de extinción. Hay una destrucción directa de la vegetación también. Hay una contaminación por emisiones vehiculares, que es otra fuente de impacto. Hay un deterioro estético por intrusión visual. Entonces, también tenemos sobrepoblación, tenemos sobreconstrucciones, sobrepoblación en construcciones, porque hay muchas edificaciones que se están generando en espacios que no son permitidos. Destrucción de puntos de interés. Entonces también la conservación de la atmósfera, contaminación por aceites, grasas, combustibles, ¿sí? No es que uno esté en contra de la generación de empleo, sino que antes de uno abrir un negocio en donde haya emisión de aceites, grasas, combustibles, pues debe tener previsto la manera en cómo van a ser desechados para evitar que se conviertan en una fuente de contaminación. ¿Qué aspectos ambientales existen, digamos, para que se genere un impacto? Entonces, el aspecto ambiental es una actividad que genera una condición adversa al medio ambiente. Entonces, las actividades normalmente se derivan de la mano del hombre. Entonces, actividades de carácter industrial, actividades como la reforestación, como la emisión de gases tóxicos o nocivos de algunas empresas, como la conducción de los vehículos, ¿sí? Algunos buses, por ejemplo, si ustedes van a Bogotá, los buses de Transmilenio o el antiguo transporte público, todos estos son generadores o aspectos ambientales que pueden generar condiciones adversas y terminar en impactos ambientales nocivos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Recordemos que medio ambiente incluye al ser humano también. Ya había mencionado esta palabrita de los gases efecto invernadero. Entonces, resulta que el incremento de estos gases, que ya les voy a mostrar de qué se trata, ¿sí? De los gases de efecto invernadero en la atmósfera, causa pues una contaminación y un aumento en la temperatura de la Tierra. Entonces, esto se da por la producción excesiva y por el uso de energía, transporte y agricultura, junto con la deforestación. Entonces ya voy a contarles específicamente de qué se trata. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero.
Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio? El medio ambiente, la Tierra como tal, tiene un sistema de generación de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que hasta cierto punto hay sustancias que son pues absolutamente normales en el ecosistema, pero se ven exacerbadas esos porcentajes de las emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad del hombre. Entonces aquí es cuando entra en juego la parte de la conducción, ¿sí? La emisión de gases de los automóviles. Tenemos la deforestación, los incendios, incluso la ganadería, la agricultura, algunas emisiones industriales. Todo esto va a repercutir allá en el medio ambiente, en la capa de ozono específicamente, y pues va a hacer que la radiación solar se aumente, por ende aumenta la temperatura y es lo que ocasiona el actual calentamiento global que tenemos. ¿Cuáles serían los efectos sobre el medio ambiente que tenemos, pues, a la luz de estos gases de efecto invernadero? Entonces, las inundaciones, el incremento del caudal de los ríos y disponibilidad en latitudes altas. En latitudes media, desertificación de suelos, incremento en riesgo por inundación, reducción en reservas de agua potable en estado sólido en glaciares, sierras de polos, alteración en las capacidades de autorregulación de ecosistemas terrestres, alteración en la acidez de los mares y alteración de ecosistemas marinos y de agua dulce, aumento en el nivel del mar por expansión de agua debido al calor y derretimiento de los polos. Hay unos efectos obviamente sobre el hombre, como lo son el desplazamiento y la migración por pérdida del hábitat, ¿sí? Cuando han habido estas avalanchas, derrumbes, disminución del agua dulce, disminución en la producción de los alimentos, aumento en muertes por el calor, lo que pasa, por ejemplo, en Guajira, desplazamiento de vectores para aumento en la superficie terrestre. Vectores quiere decir todo lo que son microorganismos contaminantes, por ejemplo, el Aedes aegypti, que es el productor del dengue, chikungunya, zika, ¿sí? Puede migrar por el aumento de los grados en la temperatura global. Hay unos efectos en la producción, como la vulnerabilidad en las zonas costeras, la disminución en la producción agrícola, los cambios en la distribución y producción de los peces, la desaparición de playas. Entonces, todo esto, digamos, se ve comprometido por la mano del hombre. Entonces, es estar como entre la espada y la pared, porque hay algunas fuentes de los recursos que se presentan, pues aquí en Colombia dependen lógicamente del trabajo en la producción, ¿no? Esta imagen nos permite visualizar otro elemento que resulta súper importante en la contaminación ambiental y tiene que ver con la lluvia ácida. Entonces, al hablar de lluvia ácida, esta se genera por una contaminación atmosférica, en donde hay un escape de humo de los vehículos, de las fábricas,
¿sí? Todo esto pues pasa a la atmósfera, causando que las nubes que recordemos por allá en ciencias cuando nos explicaban que las nubes son las que cargan la lluvia, ¿sí? Se mezcle el contaminante con la humedad atmosférica, forme el ácido sulfuroso, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido carbónico, y cuando caiga la lluvia ácida, ¿sí? Cae pues obviamente sobre todo el ecosistema, impidiendo el desarrollo del medio ambiente. ¿Cómo lo impide? Por ejemplo, daña bosques, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente elimina los procesos de fotosíntesis al estar contaminada el agua, acidifica el suelo, o sea que pierde algunas características o algunos nutrientes, daña o limita la vida de los árboles, de los ecosistemas, de algunos organismos, pues obviamente vivos. ¿Mm? Entonces, esta lluvia ácida mucho depende, como les decía, de la actividad del hombre. Acá tenemos otro ejemplo ya de la parte industrial, en donde igual a través de las empresas se genera el óxido de azufre, óxido de nitrógeno. En la nube se forma ese ácido sulfúrico y ácido nítrico, generando pues la lluvia ácida. Entonces nos habla de que esa lluvia ácida pues es un término que se refiere a la mezcla de la sedimentación húmeda y la seca, que contiene cantidades más altas de lo normal en los ácidos nítrico y el ácido sulfúrico. Los precursores químicos de esta formación de la lluvia ácida de la que estamos hablando provienen de fuentes naturales. Entonces, ¿como cuáles? Como los volcanes, la vegetación en descomposición, las fuentes artificiales. Ellas principalmente son productoras o emisoras de dióxido de azufre y de óxido de nitrógeno. Y pues eso es lo que provee la combustión del combustible fósil, que finalmente se convierte en este agente contaminante para la lluvia en las nubes y pues ocasiona esta lluvia ácida que les estaba diciendo. Los efectos de que se genere todo esto que les he contado, finalmente lleva a un aumento en la acidez de los cuerpos de agua, afectando la diversidad, porque claramente si no hay un adecuado abastecimiento de agua, pues vamos a encontrarnos con ¿qué? Vamos a encontrarnos con que ya no hay presencia de ecosistema, ya aumenta la acidez del suelo, por lo tanto se convierte en un suelo que no es productor. Hay un daño directo a la vegetación por el contacto directo con los ácidos y hay una corrosión de los materiales. En cuanto a la contaminación hídrica y el acceso al agua potable, entonces el agua, imagínense, ocupa las 3/4 partes de la superficie terrestre, o sea, de todo el mundo. Aunque es un recurso renovable, el acceso y la cantidad de agua potable dulce es limitado y se representa solamente en un 2.5% de la cantidad del recurso a nivel mundial. El sol es la principal fuente de energía del planeta y es el ciclo del agua dentro de los distintos componentes del planeta. Entonces, recordemos que el agua precisamente es utilizada como un elemento productor de energía, ¿sí? Pero para que esto se pueda generar de una manera adecuada, pues se necesita conservar los recursos naturales y eso pues es precisamente lo que no está pasando. Si nosotros revisamos cómo estamos a nivel Colombia con respecto a esta parte de impacto y aspecto ambiental y de la contaminación, lo que nos muestra la estadística es que las ciudades impactan los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ambientales indispensables para el desarrollo y para el bienestar de sus habitantes y para la competitividad y las oportunidades sociales, ¿sí? O sea que es un gana-gana.
Para que ese relacionamiento entre la urbana y la parte rural se pueda dar, se necesita de un equilibrio en el ecosistema o en la parte, digamos, rural, la parte productora. Nosotros todos dependemos de la producción agrícola, la producción campesina, la producción de todos los ecosistemas para que en las ciudades, digamos, tengamos el correcto abastecimiento y podamos estar bien. Si ese equilibrio no está presente es cuando se generan o se presentan los problemas a nivel de ecosistemas en Colombia y pues en el mundo. En esta estadística también nos muestra que las ciudades ocupan el 2% de la superficie del planeta, solo el 2%, pero sus residentes usan el 75% de los recursos del planeta. ¿Eso qué significa? Que grandes poblaciones habitan megaciudades, consumen grandes cantidades de energía y pues eso que conlleva a tener una mayor pérdida de la biodiversidad en las ciudades que son más desarrolladas, México, Rusia, Japón, Estados Unidos, Brasil, ¿sí? Porque son poblaciones demasiado numerosas para territorio tan escaso, digamos, como es el 2% de toda la superficie del mundo. Y si hablamos de pérdida de la biodiversidad, pues nos referimos a todo lo que son animales y plantas. ¿Cuáles son esos principales problemas que tenemos nosotros pues en las zonas urbanas? Entonces están los procesos de expansión y de dispersión urbana que no han sido planificados, que de esto también sufrimos mucho en los municipios de la Sabana de Occidente. Entonces tenemos procesos en donde no se piensa el abastecimiento de agua. Entonces, por ejemplo, problemas como el de Facatativá con el abastecimiento del agua y la generación de nuevas viviendas, en donde han utilizado fuentes hídricas naturales para poder abastecer a la comunidad y pues eso ha ido en deterioro, ha ido en contravía de este recurso natural tan importante. Tenemos la deficiente calidad de aire, contaminación del agua y del suelo, que también por la industrialización se ha visto afectada. La reducción, invasión, deterioro, pérdida de los elementos naturales del espacio público. Han visto los parques de la Sabana de Occidente. El que está más conservado es el Parque de Mosquera, pero ustedes revisan los parques de Funza, Madrid y Faca, ni hablar. ¿Sí? Porque dañaron toda la parte de la parte natural, digamos, de esos parques. Problemas de movilidad urbana asociados a altos tiempos de transporte y contaminación del aire. Entonces, quienes viajan a Bogotá todos los días y cogen transporte público saben que es una odisea hacer el ingreso a Bogotá por la calle 13. Y esto pues ha ocasionado contaminación del medio ambiente y otras afectaciones de seguridad y salud en el trabajo que hablaremos pues más adelante. Alta generación de residuos, escasa separación en la fuente, bajo aprovechamiento y valorización. Esto ya lo mencionamos al comienzo, en donde hablábamos pues de que la conservación y la adecuada segregación de residuos impacta en el ecosistema. El manejo pues adecuado de estos residuos va a impactar positivamente seguramente los ecosistemas. Emisión de gases de efecto invernadero, que ya lo dijimos que surge a través de las actividades del hombre. Baja cultura ambiental, tiene que ver, por supuesto, con nuestro comportamiento. Baja participación y control social en la gestión ambiental urbana. Entonces, a veces nos preocupa solo lo que pasa en nuestra casa y el resto, pues, no nos afecta, no nos involucramos, sentimos que eso no nos cobija y resulta, pues, que el medio ambiente es de todos. Falta de seguimiento, control y vigilancia ambiental de las administraciones municipales también se ve mucho en los pueblos de la Sabana de Occidente y pues a nivel nacional hay pueblos que están completamente olvidados con el tema de gestión de medio ambiente. Todos los problemas que yo les acabo de mencionar, que no son los únicos,
¿sí? Pueden generar un aumento de la vulnerabilidad al riesgo natural que ya existe de tener, por ejemplo, inundaciones, erupciones volcánicas, ¿sí? Desastres naturales. También aumentamos la vulnerabilidad al cambio climático porque ya vimos cómo el hecho de que la mano del hombre incida en la atmósfera puede hacer que la capa de ozono aumente esa temperatura y pues obviamente produzca el calentamiento global que es del que venimos padeciendo. Hay asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, pues que no se puede mitigar, o sea, yo no puedo sacarlos de esas zonas porque prácticamente que estas personas no tienen más para dónde ir. Entonces hay muchas invasiones en sitios que no son permitidos o donde hay fallas geológicas, pero tampoco hay una garantía de para dónde trasladarlos. Entonces, por eso es que también a veces se generan todos estos desastres naturales y pues se lleva a la población menos favorecida. En todo esto, pues he demarcado una acción, digamos, que ha venido incrementándose a lo largo de los años, que corresponde a la contaminación ambiental. Entonces, esa contaminación ambiental que les he venido mencionando es porque hay un desequilibrio en el medio ambiente, porque todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años ha dañado esa capacidad de adaptación del medio ambiente. Entonces, ya la capa de ozono, ya la tierra como tal, no aguanta más impactos nocivos para el tema de la ecología y pues, ¿qué sucede? Pues hay deterioro, hay muerte o hay extinción. Lo hemos visto desde todos los frentes, a nivel nacional, a nivel internacional, sí, hemos visto cómo eh, a través de la contaminación ambiental han producido una serie de problemas en la salud, problemas en el medio ambiente, ¿sí? Porque pues desafortunadamente todos necesitamos de este ecosistema para vivir. Miren cómo los efectos globales de la contaminación que hemos generado a lo largo de los años. Y cuando hablo hemos es porque de alguna manera todos hemos aportado para que eso ocurra. Está ese efecto invernadero, esos gases contaminantes, la lluvia ácida y pues ese constante deterioro de la capa de ozono. En esta imagen tenemos básicamente lo que sucede con estos gases de efecto invernadero que ya lo he explicado, en donde pues llegan estos agentes contaminantes a las capas de tierra y finalmente ocasionan un aumento de la energía, un calentamiento global que se devuelve hacia el ser humano pues en la radiación solar, se devuelve a través de rayos ultravioleta que son nocivos, por supuesto. Un Bogotá, un Faca con temperaturas de 22 y 24 grados, cuando antes eso no pasaba, pues lógicamente que resulta nocivo. ¿Por qué? Porque eso trae vectores, trae enfermedades, trae obviamente alteraciones en la piel para las personas, en la biodiversidad, o sea, lo que son plantas, animales, todo eso pues se genera por nuestras acciones, ¿sí? Lógicamente que habrán algunos grupos poblacionales que sean mucho más agentes causales de este tipo de condiciones atmosféricas que otras, ¿sí? Pero por eso muy bien decía el video del crónico que mostraba minutos atrás, que la responsabilidad y la conciencia social comienza a partir de nosotros como seres humanos para aportar a que por lo menos ese calentamiento global no se presente tan rápido. ¿Qué condiciones hacen que aumente toda esta parte del calentamiento global y de la contaminación? Tenemos los vertimientos de aguas residuales, entonces los caños,
¿sí? Las alcantarillas que están tapadas, todo esto pues va en detrimento porque recoge no solamente las aguas lluvias, sino que las aguas hervidas, o sea, los que son agentes productores de desechos orgánicos, ¿sí? De lo que sale de los baños de cada una de las casas de nosotros, que si no están bien canalizadas, pues van a generar una contaminación terrible. Aquí, pues en Faca de pronto no se ve tanto, Madrid, Mosquera, Bogotá, porque son sectores que, digamos, han canalizado todo este tipo de vertimientos, pero si uno va a pueblos, a zonas en donde no tienen acueductos o son acueductos de pronto veredales, podemos encontrarnos con tipo de vertimientos de aguas residuales que pues resultan para el medio ambiente nocivos y para la comunidad. Emisiones atmosféricas, que ya lo he dicho pues bastante, y los residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no colaboro con el medio ambiente y no hago una adecuada segregación de los residuos, sino que de pronto los desecho en la calle o los dejo a la mano de Dios y pues resulta que eso va a generar una contaminación terrible para el medio ambiente y para las personas? Hay problemas de salud que son ocasionados fundamentalmente por los residuos y por la contaminación ambiental. Por ello, pues la invitación a que todos hagamos un proceso de conciencia ecológica. Para tener una conciencia ecológica se necesita fijarse como objetivo ser un guardián de la tierra, ser un guardián del agua y ser un guardián del clima. Entonces, si todos sabemos que somos dependientes de la naturaleza, del ecosistema, de la parte de ecología, del medio ambiente, ¿sí? Tenemos que ser responsables de la conservación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no trabajo sobre esos tres aspectos que están en la diapositiva, pues finalmente no contribuyo a que pueda de alguna manera preservar el ambiente que me rodea. A este punto estamos preservando lo que nos rodea, ¿sí? Quizás años atrás podíamos decir que generábamos un impacto mucho más grande a nivel del planeta, pero ahora con todo lo que ha pasado, estamos preservando lo que tenemos cerca. Parte de esta contribución o de esta preservación que nosotros como seres humanos podemos hacerle al planeta es la manera, encontrar la manera de vivir sostenible y sustentablemente. Para eso, ¿qué hay que hacer? Reducir, reciclar, reutilizar todos los desechos o el gran número de desechos en la medida de las posibilidades que tengamos en casa, lo que son botellas de vidrio, plástico, pilas, bolsas. Todo eso se puede generar reciclable, reciclaje y pues digamos disminuir la contaminación. Ya veremos cuando hablemos de residuos el tiempo que se tarda cada uno de estos elementos en degradarse, y cuando yo los mezclo con el resto de desechos orgánicos, con la cáscara, digamos, de los desechos que yo utilizo para la preparación de los alimentos, pues eso va a generar un agente contaminante para la tierra, ¿sí? Para el medio ambiente y pues para la salud de las personas. Entonces, nuestra conciencia ecológica, que ya también lo he dicho, empieza por nosotros mismos en nuestro hogar y pues de acuerdo a las estrategias que yo plantee en mi hogar, pues voy a incidir de manera positiva o de manera negativa. ¿Qué podemos hacer como agentes de salud ambiental? Y esto no es porque tengamos que pertenecer a una organización. Como desde casa yo apoyo esta parte. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente
se encarga de establecer el programa de gestión integral de residuos sólidos, el programa de cultura ambiental, el programa de cero papel, el programa de uso eficiente y ahorro de energía, el programa de uso eficiente y ahorro de agua. Digamos que eso es lo oficial, lo que está declarado por el Estado con el fin de, a manera de comunidad y de población, de contribuir a que se mitiguen los efectos de la contaminación ambiental. En el caso de nosotros, pues lo primero es alzar la voz para que podamos hacer que nuestra comunidad, digamos, como que se le pegue esta buena energía de la conservación del medio ambiente, actuar, ahorrar energía y agua, separar selectivamente los residuos de acuerdo a las características físico-químicas, promover el uso de transportes sostenibles, desconectar electrodomésticos cuando estén en desuso, reciclar el agua cuando sea posible, implementar sistemas de doble carga, además de ahorrar agua, se puede ahorrar dinero. Entonces, voy a retomar. Entonces, les decía que todo lo que corresponde a icopor y a plástico, pues debemos reducir el consumo de esos elementos en nuestras casas, llevar bolsas de tela para evitar el uso de bolsas plásticas, que esto pues también lo habíamos mencionado diapositivas atrás. Participar pues en todas las iniciativas de acción popular, en las juntas de acción comunal, que pues es donde se tiene alguna incidencia en el mejoramiento o en la formulación de actividades que vayan en pro de la conservación del medio ambiente. Yo me voy a permitir compartirles unos enlaces.